Buenas tardes, chicos. Vamos entonces a comenzar con la explicación de la sesión del día de hoy. Para el caso vamos a tratar cómo se desarrolla un diagrama de Pareto en Excel. Para ello, entonces, lo primero que vamos a trabajar o lo primero que vamos a realizar es nuestra tabla de frecuencias. Nuestro primer paso va a ser referencia. Nuestro segundo dato va a ser cantidad. Para el caso de este ejemplo, yo voy a asumir unos datos. La referencia corresponde a una serie de productos que voy a denominar A, B, C, D, etcétera. Y la cantidad corresponde a las unidades vendidas de cada uno de esos productos en el mes. Sin embargo, recuerden por favor que la tabla de frecuencias me sirve para el registro de datos de diferentes tipos de información. Para nuestro caso, podríamos hacer por medio de un diagrama de Pareto, posteriormente hacer un análisis, por ejemplo, de los fallos que se tienen en la maquinaria dentro de un proceso de fabricación, donde la referencia no sería los nombres de los productos A, B, C, D, sino que serían los fallos más constantes que se presentan dentro de la organización. Y en cantidad iría el número de veces que se repite ese fallo en un periodo de tiempo. Normalmente ese análisis es mensual. También con el análisis con el diagrama de Pareto, podríamos posteriormente contemplar o complementar la información hecha en un diagnóstico, por ejemplo, con una herramienta que podríamos haber utilizado, que puede ser una matriz de Ichikawa, donde entonces la referencia podría ser los nombres que tiene cada una de esas espinas. Por ejemplo, si para desarrollar la matriz de Chicago la he realizado con el método de las 6 M's, en referencia podría ser el nombre de cada una de cada una de esas 6 M's, mano de obra, medio ambiente, maquinaria, etc. Y en cantidad podría colocar el número de espinas que se presentan en cada una de esas M's. Entonces, el Pareto lo voy a utilizar dependiendo, o lo voy a analizar posteriormente dependiendo del tipo de información que esté buscando. Voy entonces a proceder a diligenciar la tabla. Para el caso, entonces tengo a los productos A, B, C, D, E, F, G, H e I. Y en cantidad voy a asumir unas unidades mensuales vendidas. Ok, entonces para poder trabajar el Pareto, lo primero que debo tener en cuenta es que los datos deben estar ordenados. Entonces yo voy a sombrear mi columna, aunque lo puedo hacer de diferentes maneras, pero inicialmente entonces lo que quiero hacer simplemente es ordenar. Voy a sombrear, me voy a la parte superior de la pantalla, dice ordenar y filtrar, le doy clic y le digo que me los ordene de mayor a menor. Él me está preguntando que si amplía la selección, lo voy a dejar en activado en ampliar la selección y le digo ordenar. ¿Por qué me pregunta esto? Porque yo no sombreé las dos columnas y él lo que me está preguntando es que si la cantidad me la ordena de acuerdo al nombre del producto. Porque si no, simplemente me ordenaría los datos y no está teniendo en cuenta el nombre del producto que en este caso del ejemplo estoy relacionando. Dado esto, el siguiente paso va a ser hallar la frecuencia. La frecuencia básicamente es determinar en términos de porcentaje qué tan frecuente, valga la redundancia, es un dato. Pero para poderlo hacer, lo primero que debo hallar es el total del dato que esté graficando. Para el caso del ejemplo, el total de unidades vendidas. Para poderlo sumar, voy, sombreo. En la parte superior de la pantalla dice autosuma y le di clic y él automáticamente me lo suma. Para el caso me dio 22.215. Y la frecuencia les decía entonces que lo que me va a representar es de ese total de unidades vendidas, qué tanto representa cada uno de esos productos, pero en términos porcentuales. Para ello, entonces le voy a decir que la frecuencia va a ser igual
al valor del primer dato, que para el caso del ejemplo es el A, dividido en el total de datos y le doy Enter. Él me está diciendo que el dato A tiene una frecuencia con respecto al total de datos de 0.18 o, traducido en términos de porcentaje, del 18%. Como cada uno de estos productos yo quiero que siempre me lo divida en el total de datos, que para este ejemplo es de 22.215, debo decirle que ese es un dato fijo, por lo cual voy a fijar la celda. Para fijar la celda, me voy a la celda que ya formulé, le voy a dar doble clic y me estoy dando cuenta que mi dato de 22.215 se encuentra en la celda D14. Ubico esa referencia dentro de la celda ya formulada, lo sombreo y le doy, oprimo la tecla de función Fn y luego voy a F4 en Enter y ya. Con eso voy a arrastrar mi fórmula y me arroja de una vez los datos. Pero como les decía, para poder tratar estos datos lo mejor es hacerlo en términos de porcentaje. Para ello, lo primero que quiero hacer entonces es que voy a disminuir mis decimales. Puedo sombrear nuevamente en la parte superior de la pantalla, me dice disminuir decimales, lo oprimo hasta que me deje con 2 decimales, que es los que quiero tratar, y de una vez lo paso a términos de porcentaje. Entonces, en la parte superior de la pantalla dice estilo porcentual, le doy clic y automáticamente él ya me lo pasa a porcentaje. Mi siguiente columna se llama frecuencia acumulada, que básicamente lo que me va a hacer es la suma de cada una de las frecuencias. Para el caso, para que no me quede pues como salido ese texto, entonces le voy a dar en frecuencia acumulada, le digo ajustar texto y ya, para que todo me quede dentro de la misma columna. Como les decía, la frecuencia acumulada viene siendo la sumatoria de las frecuencias, pero la primera frecuencia no tengo con qué otro dato sumarlo. Por ende, su fórmula va a ser que la primera frecuencia acumulada va a ser igual al mismo dato que tengo de la columna anterior. Le doy Enter. Pero para la segunda sí necesito hacer una modificación. Miren que cada vez que yo estoy escribiendo la fórmula, se dan cuenta que yo lo escribo con el signo más, pero también lo podría hacer con el signo de igual, ¿cierto? Si yo lo escribo en una fórmula, en una celda de Excel, el más o el igual, al inicio, el Excel me entiende que voy a introducir una fórmula. Entonces yo le digo que esta celda va a ser igual a la frecuencia acumulada anterior más la que en este momento pueda estar formulando. Enter y listo. Arrastro y me fijo que en el último dato me dé el 100% para darme cuenta que realmente sí tomé la totalidad de mis datos. Ahora lo que voy a hacer entonces es arreglar esta tabla para que se vea un poco mejor. Sombreo, me voy a la parte de bordes, le voy a decir que me visualice todos los bordes y también le quiero dar que el borde exterior sea mucho más grueso, pues para que se vea mejor. También le puedo dar color, entonces sombreo, me voy a la parte superior y le puedo dar el color que más me guste. Hecha la tabla de frecuencias, entonces vamos a proceder a hacer nuestro Pareto. Para poder hacer el Pareto, voy a tener en cuenta 3 columnas. Voy a tener en cuenta la columna de referencias, la de cantidad y la de frecuencia acumulada. Para poderlas tomar las 3, como no están seguidas, lo voy a hacer utilizando la tecla Control. Para ello, entonces, primero sombreo todos los datos de mi primer columna. Oprimo la tecla Control. Manteniendo esa tecla sostenida, tomo los datos de la siguiente columna y la de frecuencia acumulada, que es la tercera que necesito. Teniendo las 3 columnas ya sombreadas, me voy a ir a insertar. Le digo que me inserte un gráfico. Voy a tomar la primera opción de gráficos que me da. Clic. Y le doy clic y me aparece mi gráfico. Teniendo ya esta tabla, ¿cierto? Miren que la tabla o en el gráfico que me muestra me está presentando que hay 2 datos, que uno es de cantidad
y el otro es de frecuencia acumulada. En este momento no es visible la de frecuencia acumulada porque él me lo está tomando como una línea muy delgadita, pero ahorita vamos a proceder a hacerle las modificaciones para que esta realmente sea visible. Para ello, entonces, lo primero que vamos a hacer es darle clic derecho a alguna de las barras de color azul y le digo cambiar tipo de gráfico de series. Me aparecen unas nuevas opciones, cantidad lo dejo tal y como me aparece, pero me aparece frecuencia acumulada. Entonces le voy a decir que no me lo deje como una columna agrupada, sino voy a escoger la opción de línea con marcadores. Le doy clic y activo la casilla que dice eje secundario. Aceptar. Si se dan cuenta, ya me cambió el tipo de gráfico. Ahora vamos a proceder a hacer la configuración de los ejes. Si se dan cuenta, en el primer eje que me aparece que los datos van de 0 hasta 4500, es el dato máximo que me está mostrando. Pero realmente debería ser 22.215, que fue el total de mis datos. Para poder hacer ello, entonces le voy a dar clic, doble clic al eje y me habilita, perdón, nuevamente, le voy a dar doble clic al eje y me aparece esta nueva opción de dar formato al eje. En mínimo es 0, pero recuerden que en máximo va a ir el total que corresponda según el dato que yo esté tratando. Para el caso de mi ejemplo es 22.215. Luego cierro. ¿Listo? Entonces ya me cambia mi dato. Algo me quedó mal. Nuevamente, porque si se dan cuenta, me doy cuenta que me quedó mal, porque me aparece un dato de menos 2.785, que no es un dato real. Entonces voy a corregir qué fue lo que pasó. Ok. Entonces el mínimo, algo hice mal cuando estaba introduciendo los datos, realmente debe ser 0. Y 22.215, estoy confirmando que sea el dato que tengo en la tabla. Ahora sí. Y listo. Y 22.215. Ok. Lo siguiente entonces que voy a hacer es hacer la siguiente configuración. Y en este me aparece un dato máximo de 120 cuando realmente la frecuencia acumulada máximo va hasta 100. Entonces en mínimo dejo el 0 y en máximo, en vez de 1.2 que me aparece por configuración general, y ya. Lo cambio en 1 para que lo entienda como un 100%. Listo, muchachos. Entonces ya con esto, básicamente tenemos nuestro diagrama de Pareto terminado. De ahí en adelante ya es hacerle la configuración o crear nuestros datos cambiar los datos correspondientes. Entonces en título de gráfico debo darle el nombre del título de gráfico. Para el caso de este se denomina Pareto Ventas Mensuales. De ahí en adelante ustedes les pueden dar el color, le pueden cambiar el estilo, por ejemplo, de la letra, le pueden cambiar el color de cada una de las columnas, etcétera.